Una chica de 19 años sale de su casa un sábado por la noche. Se ha duchado, se ha arreglado, se ha puesto guapísima, con unas pulseras de plata, con un anillo de oro que le había prestado su madre. Y mientras se arreglaba, pues había estado escuchando la música de Camela, que le gustaba mucho. Salió a cenar con un chico y no volvió. Hasta aquí la historia parece ir en una dirección muy clara. Hay un sospechoso evidente desde el primer momento. Hay mentiras, rumores de violencia, entornos complicados. Todo apunta a una persona. Pero os advierto que en este caso nada es lo que parece. Prestad mucha atención a los nombres porque son muy importantes en este caso. Hay dos personas que se llaman prácticamente igual, son familia entre sí, sobrino y tío, y si os liáis con estas dos personas os va a resultar más difícil entenderlo todo. Quedaos hasta el final, os juro que merecerá la pena. Este es el caso de Manoli Pulido. Antes de empezar, recordaros lo que os recuerdo siempre, y es que mi libro Heridas sin sangre está a la venta. Lo podéis encontrar en la página web rebecaelisamartinez.com. En él cuento mi experiencia con la violencia machista, pretendiendo ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo mismo para ayudarlas a salir, que hayan pasado por lo mismo y no se sientan tan solas. Si lo quieres regalar a una persona a la que crees que puede hacerle bien, para tomar conciencia de ciertas cosas, de las relaciones. Por otro lado, recordaros que me podéis seguir en las otras redes sociales, Instagram y TikTok, donde ya hay una comunidad bastante grande y ahora pretendemos crecer aquí en YouTube. A ver si lo conseguimos porque parece que se está resistiendo, así que por favor, si me estás viendo, suscríbete al canal, ya que no te cuesta nada. Ya sabéis también darle cariñito al vídeo, un like, un comentario, compartirlo y quédate hasta el final del vídeo, ¿vale? Muy importante esto también para el algoritmo de YouTube, para contar los minutos y las horas de reproducción, todas esas cosas. Y venga, sí, vamos con el caso. Ya hablé de este caso hace un año y pico en TikTok e Instagram. También hay aquí un vídeo vertical sobre el tema, pero bueno, lo hice hace muchísimo tiempo. Creo que merece contarlo mejor y en un formato más adecuado para YouTube. Y no hace mucho además me comentó este vídeo un familiar de Manoli, diciéndome que muchas gracias por hablar con tanto cariño tantos años después. Manoli no se merecía menos. Así que vamos a mejorar aquel vídeo con todo el respeto y el cariño hacia Manoli y hacia su familia. El cariño que en su día no tuvieron. Ahora vais a ir viendo poco a poco la historia. Nos situamos en Pons, un municipio de Lérida, en Cataluña. Es un pueblo que pilla de paso para ir a Andorra. La economía de este sitio se basaba básicamente en el comercio y en los viajeros que pasaban de camino. Así que era el típico lugar donde los jóvenes pues no tenían una salida laboral clara y muchos por este motivo decidían irse a buscar un porvenir mejor. Y este era el caso de Manoli Pulido. Bueno, esa era su intención. Había manifestado en numerosas ocasiones que se quería ir del pueblo, que quería irse fuera. No tenía carnet de conducir, por lo que trasladarse a otras localidades estaba bastante complicado. Había dejado los estudios a los 16 años y estaba trabajando de camarera en un bar, pero no era un trabajo súper estable de estos que le dan una independencia económica, ¿vale? Para que nos situemos. Yo me imagino más bien que es el típico trabajo del adolescente, pues que busca sacarse un dinerito mientras está estudiando y tal, pero que no te da para independizarte y vivir por tu cuenta. Manoli tenía 19 años, era una chica extrovertida, sociable, alegre, simpática y como ya hemos comentado hablaba mucho de irse a buscar trabajo fuera, por ejemplo a Andorra. Y como pasa en algunos pueblos pequeños, pues los vecinos hablaban de ella, que si andaba en malas compañías, que si salía mucho de fiesta, de noche. Incluso llegó a rumorearse que Manoli había ejercido o ejercía la calle, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero esto quedó desmentido, era completamente falso. Que de todas maneras, si lo hubiera hecho, no hubiera justificado nada de lo que vamos a ver a continuación. Pero en este caso no era cierto, ¿vale? Lo que sí es cierto es que parece que Manoli estaba en un entorno complicado, que algunas de sus compañías pues no eran quizás las más recomendables. Y tenía una relación particular con un hombre que era mayor que ella.
Y antes de empezar a hablar de las personas de este caso, voy a hablar de los nombres que hemos dicho, intentando que sea fácil de entender, ¿vale? Antonio González Porras era este hombre con el que Manoli mantenía una relación. Como ya hemos dicho, era mayor que ella, tenía unos 34 o 35 años aproximadamente, aunque él siempre insistía en que no eran novios como tal, sino que salían y se liaban de vez en cuando. Es como que quería quitarle importancia a la relación que tenía con Manoli. Pero en los Mossos y la investigación fue tratado como el compañero sentimental de Manoli. Era conocido en el pueblo por ser un tipo un tanto conflictivo, que salía mucho de fiesta, que de vez en cuando consumía alguna que otra sustancia. Al parecer la familia de Manoli pues no estaba del todo contenta con esta relación. Pero ¿qué podían hacer? No podían hacer nada. Como pasa en este tipo de relaciones, de situaciones, pues al final la familia tiene que aguantarse un poco, digamos, intentar advertir, por supuesto, y pues esperar a que se pase, todo caiga por su propio peso, pero es que llega un momento en que si tu hijo o tu hija es mayor de edad y ha tomado esa decisión, lo único que puedes conseguir es enfrentarte a tu hijo o tu hija, alejarte más y más de él, con lo cual pues digamos que se habían conformado con esta relación y la madre de Manoli pues le había llegado a decir a Antonio González Porras en alguna ocasión: cuida de mi hija porque si no te las va a ver conmigo, lo típico, ¿no? En definitiva, la relación entre Antonio González Porras y Manoli era tensa, parece ser, supuestamente. Algunos testigos dijeron que una vez le tiró la copa encima, que le tiró del pelo y que era una persona celosa, y había gente que los había escuchado discutir a gritos en el coche. En concreto, esto había pasado la noche de la desaparición de Manoli. Ahora vamos a otra persona, Antoni González Llaudet. ¿Quién era esta persona? Pues era un chico joven que tenía unos 18 años y era sobrino de Antonio González Porras. También era amigo de Manoli, ya que habían sido compañeros de clase en el instituto. Un chico que estaba enamorado o encaprichado de Manoli. Manoli no quería nada romántico con él, pero del que se mantuvo cerca como amiga. Nombres similares, son de la misma familia, uno es mayor, otro es más joven, tío y sobrino, no os confundáis, ¿vale? Porras era el tío, el que tenía una relación con Manoli, y Llaudet era el sobrino, que había sido compañero de clase de Manoli. Total que la noche del 4 de junio de 2004, pues Manoli se arregló, salió de su casa en torno a las 7 de la tarde, ya que había quedado con Toni para cenar, con Toni González Porras, el que fue considerado su compañero sentimental. Y su madre le dijo: dile a Toni que te cuide, que ya le he dicho yo que como no te cuide se las va a ver conmigo. Según Toni Porras, esa noche cenaron juntos, luego se fueron de copas y sobre las 3 y pico de la madrugada dejó a Manoli en la puerta de su casa. Eso fue lo que él dijo. La madre de Manoli se levantó a mitad de la noche y no vio a su hija en la habitación. Pensó que llegaría más tarde y se fue a dormir. Y a las 9:30 de la mañana volvió y vio que la cama estaba hecha, todo estaba como el día anterior, con lo cual Manoli no había dormido allí. La llamó por teléfono, a veces daba tono, otras veces no. Cuando daba tono nadie lo cogía. La madre llamó a su otra hija, a la hermana de Manoli, que no vivía en Ponts, y esta pues habló con sus amigas. Nadie sabía nada. La madre fue a hablar con Toni y le dijo que él la dejó en su puerta. Y la madre le dijo que Manoli no subió a su casa. Entonces Toni le contestó que eso a los Mossos, que se lo dijera a los Mossos. Los Mossos tomaron declaración a Toni González Porras. Su versión, pues que cenaron, después se fueron a tomar algo, unas copas, y que la dejó en su casa sobre las 3 de la mañana. También dijo que al día siguiente se fue a Andorra, el sábado día 5, que paró a comer un bocadillo en un bar en concreto, que luego quedó con un amigo para ir a Castelldefels y al día siguiente con otro amigo a Tàrrega. Problema, ninguna de estas coartadas se sostenía bien. Los trabajadores del bar no lo reconocieron, el amigo de Castelldefels dijo que no había estado allí y el amigo de Tàrrega tampoco. Toni Porras estaba mintiendo y eso lo convertía en el principal sospechoso.
Mientras tanto, empezaron a surgir testigos que dijeron que habían visto a Manoli después de su desaparición. El dueño del bar donde trabajaba dijo que se había pasado el sábado por la mañana a pedirle 5 euros para tabaco y que le dijo que se iba a Andorra. Otras personas también dijeron que la habían visto en una gasolinera, comprando unas cosas. Todo esto sembró la confusión y dificultaba en fijar el día de la desaparición de Manoli, que ya sabemos que esto es importante. También alimentaba la teoría de la desaparición voluntaria, porque como además Manoli decía que quería irse del pueblo, pero la familia esto lo negaba con rotundidad. Decían que aunque Manoli quisiera irse, una cosa era querer irse y otra cosa era irse sin avisar, sin decirle nada a nadie. Decían que Manoli siempre avisaba, siempre. Si se iba a quedar en casa de una amiga, si se iba a retrasar mucho. No era el hecho de que se hubiera ido, era el hecho de que había desaparecido sin decir absolutamente nada. Esto no era nada propio de ella. Y aquí viene una cosa bastante importante. Y es que cuando la familia se movilizó para buscar a Manoli en todos los sitios donde se le ocurría, la gente del pueblo no colaboró, pasaron de ella. Por esto os decía lo de que las habladurías, que los rumores infundados pueden hacer mucho daño. Esto no se lo merece ninguna familia. Lo que los Mossos harían después sería revisar las cámaras de seguridad de esos sitios donde había testigos que decían haberla visto. Y el resultado es que Manoli no aparecía en las imágenes. Aparecía, pero 2 o 3 días antes. ¿Qué había pasado? Pues que los testigos se habían confundido de día. El único testimonio que resultó ser fiable fue el camarero de un bar que dijo haber visto a Manoli entre las 4:50 y 5:05 de la madrugada del viernes al sábado. Decía que la había visto llamando desde una cabina mientras un chico joven la esperaba en un coche. Le preguntaron si conocía a ese chico y dijo que sí, que lo conocía perfectamente. Este chico era Antoni González Llaudet, el sobrino de Antonio González Porras, el que había sido compañero de clase y amigo de Manoli. De hecho, también se decía, que no lo he dicho antes, que era común verlo a los 3, que este chico como que se unía a Manoli y a Porras y salía con ellos, de vez en cuando. Los Mossos solicitaron el registro de llamadas de la cabina, claro, y solo había una llamada en esa franja horaria. Y esa llamada se había realizado a un teléfono que pertenecía a Amadeo Masip. ¿Quién era este hombre que hasta ahora no lo hemos nombrado? Pues Amadeo era un amigo de Toni González Porras, tan amigos que se había ido a vivir con él y habían contratado a Manoli como chica de la limpieza. Al parecer, supuestamente, presuntamente, esta persona tenía algún que otro trapicheo con sustancias, ¿vale? Con el tiempo, pues Manoli había cogido confianza con este hombre, contaba sus problemas. Era como su paño de lágrimas. Si Manoli tenía algún problema con Toni Porras, pues se los contaba, llamaba a Amadeo para contárselos, para desahogarse, este tipo de relación, ¿vale? Así que ahora la investigación tenía 3 focos: Toni González Porras, Antoni González Llaudet y Amadeu Masip. Los Mossos intervinieron los teléfonos. Más adelante, el 19 de junio, unos días después, los Mossos consiguieron una orden para registrar los vehículos. Se citó a Antoni González Porras para que llevara el suyo, un Renault Clio amarillo. Una vecina había declarado que la noche de la desaparición vio a Manoli montada en un coche amarillo y que la saludó. Pues Toni Porras no se presentó. La policía lo localizó y bueno, al registrar el coche descubrieron que estaba extremadamente limpio. ¿Qué llamó la atención? Le aplicaron un nuevo reactivo químico más avanzado que el luminol con el que estaban trabajando. Y el resultado, nada, no había restos de sangre. Y entonces los agentes de la científica registraron también el coche de Antoni González Llaudet, el sobrino, que era un Renault Kangoo. Al echar el reactivo, como detrás del asiento del copiloto, apareció la silueta de una mano empapada en sangre que alguien había apoyado en ese asiento. Intentando apoyarse, limpiarse, empieza a darse el giro. Entonces, uno de los Mossos comunicó que una pareja de turistas franceses haciendo senderismo por el pantano que hay cerca de Ponts habían encontrado un cuerpo semienterrado.
Los agentes se desplazaron al lugar, era un paraje de difícil acceso y encontraron el cuerpo semienterrado bajo la hojarasca y tierra. En una mano unas pulseras de plata, las que había descrito su madre, en el ombligo un piercing exactamente como el que llevaba Manoli aquella noche, el anillo de oro que le había cogido prestado a su madre y la ropa que se había puesto la noche que desapareció. Era ella, era Manoli Pulido. No la pudieron reconocer por el rostro porque estaba el cráneo totalmente destrozado. La causa del fin de su vida fue traumatismo cráneoencefálico masivo producido por múltiples golpes. Esto ocurrió el 23 de junio, día en el que se suele celebrar la verbena de San Juan. Detuvieron a Antoni González Llaudet, el sobrino, y en el traslado a comisaría preguntó: ¿habéis encontrado ya el cuerpo de Manoli? Cuando le confirmaron que sí, se derrumbó. Empezó a llorar y empezó a hablar. Y la versión que daría fue que esa noche se encontró a Manoli y que fueron a llamar a una cabina. Que fueron junto al río, según él, consumieron alguna que otra sustancia, fumaron alguna que otra cosita y se tomaron un tipri, que mantuvieron relaciones y que luego recibió una llamada. Que en un momento dado Manoli le cogió la cartera, que él quiso recuperarla, que ella se la tiró al suelo, que se enfadó, que cogió una piedra y que se la tiró a la cabeza. Y que después siguió golpeándola hasta acabar con su vida. Que la transportó hasta el pantano, la enterró bajo tierra y hojas y que al llegar a casa limpió el coche con una manguera. Eso explicaba que la suspensión de su Kangoo estuviera destrozada, que previamente la había llevado a arreglar a un mecánico que luego tendría que declarar en el juicio. Pero esa versión tenía un problema. Y es que en la autopsia no se encontró absolutamente nada en el cuerpo de Manoli. Ninguna sustancia, nada de drugs. Lo único que se encontró fue cafeína. Si ella hubiera consumido algo aquella noche, habría salido. Habría rastro de algo, pero es que no había nada. Todo lo que dijo sobre el consumo de estas sustancias era mentira. Lo que ocurrió realmente aquella noche, pues nunca se sabrá del todo con certeza, como suele pasar en este tipo de casos. Pero presuntamente lo que se sabe indica que esa noche Manoli y Toni González Porras, el tío, recordemos, el que fue considerado su pareja sentimental, habían discutido. De hecho, como ya hemos mencionado, hubo testigos que lo escucharon pelearse a gritos en el coche. Puede ser que él la dejara en la puerta de su casa llorando, triste, pero Manoli, en vez de subir a su casa, fue a una cabina a llamar por teléfono a Amadeo. ¿Para qué? No lo sabemos con certeza. Recordemos que ellos también eran bastante amigos, que Manoli tenía una confianza con él. Y por esos momentos, pues aparecería Antonio González Llaudet, el sobrino, que era amigo suyo, que habían sido compañeros de instituto, que salía a veces con ella y con su tío. Puede ser que le dijera que subiera al coche para dar una vuelta y despejarse. Y ella, que lo conocía, que confiaba en él, pues se subió. Este chico estaba enamorado de Manoli o encaprichado, pero Manoli pues no quería nada con él. Sin embargo, pues le tendió la mano. No lo dejó de lado ni mucho menos. Se mantuvo en su papel de amiga. Sería entonces cuando presuntamente fueron a la zona del río y acabó con ella a golpes de piedra. Después ocultó el cuerpo. Si no eres para mí, no vas a ser de nadie. El juicio se celebró en el año 2006, 2 años después de los hechos, más o menos. Fue muy tenso. Los psiquiatras determinaron que presentaba un trastorno antisocial de la personalidad, que no tenía empatía, pero que no llegaba a ser un psicópata. Durante todo el juicio él trató de desacreditar a Manoli. Por desgracia ya sabemos que en muchos casos esta es una estrategia bastante común, desacreditar a la víctima. Dijo que tomaba sustancias, que tenía malas costumbres. Sin embargo, la autopsia lo desmintió. Antonio González Llaudet fue condenado a 18 años de prisión. Actualmente debe estar en libertad. Toni Porras, que mintió durante todo el caso, toda la investigación, y entorpeció el proceso con sus coartadas, y Amadeo. Los teléfonos de estas personas estuvieron pinchados durante un tiempo. Se llegó a la conclusión de que hablaban en clave, que ocultaban cosas,
pero que no tenían nada que ver con el caso de Manoli. Esta es la historia de Manoli Pulido, una chica de 19 años que quería volar, independizarse, que quería irse a buscar una vida mejor fuera de su pueblo, que ese viernes por la noche se arregló, se puso guapa y salió a cenar. Un pueblo que hablaba pestes de ella. Habladurías falsas que hicieron que cuando su familia desesperada saliera a buscarla por el campo, por casas abandonadas, por todos los sitios donde se les ocurría, nadie se ofreciera a ayudarles. ¡Nadie! Estaban prácticamente solos. Nadie, a ninguna familia, se merece que le dejen de lado cuando pasan este tipo de cosas. Y por supuesto, pase lo que pase, nunca hay que justificar nada de lo que le pase a una víctima. Manoli no era nada de lo que decían de ella. Era una chica normal, joven y con ganas de prosperar. Y acabaron con su vida por decir que no. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.